Bueno, entonces damos comienzo a la teórica 17. Hoy voy a hablar sobre comunicación. Y en realidad, eh, si ustedes hacen un repaso mental de las teóricas, especialmente de las últimas teóricas, van a ver que, si bien no lo dijimos explícitamente, estuvimos hablando de comunicación en varias de las clases, en la clase de interacciones entre depredador-presa, en la clase de selección sexual, o en la clase de cuidado parental, por mencionar algunas. Estuvimos hablando de comunicación entre machos y hembras, entre padres e hijos, entre individuos del mismo grupo o de distintos grupos sociales, entre predadores y presas, o entre presas y predadores, para el caso de aposematismo. Entonces, una definición amplia de comunicación es producir en forma intencional o no intencional, información que es utilizada por individuos de la misma especie o de otra especie. Esa es una definición muy amplia. Nosotros vamos a usar una definición un poquito más restrictiva, que la dio Wilson en su libro Sociobiología, donde él planteaba que es toda acción por parte de un organismo que modifica el comportamiento de otro organismo de una forma que es adaptativa para uno o para ambos organismos. O sea, puede ser adaptativo para ambos, y eso es lo que vamos a ver, o denominar comunicación verdadera, o puede ser adaptativo para uno, para el emisor y no para el receptor, y en ese caso lo que tenemos es una situación de manipulación. Zahavi dio una vuelta de tuerca a esta definición y dijo que para que haya comunicación, la acción o señal, ahora vamos a ver qué es una señal, debe haber sido modificada por selección natural o por selección sexual para cumplir su función específica. Entonces, ustedes de alguna manera están viendo cómo tenemos definiciones más amplias y más restrictivas, ¿no? O sea, y vamos a utilizar una definición más restrictiva, y para el resto vamos a hablar de transferencia de información. O sea, donde el término no necesariamente implica una señal modificada por selección natural o beneficios mutuos a los participantes de la interacción. Entonces, podemos, y esto es un poco para mencionarles ejemplos que ya vimos, hablar de comunicación intraespecífica o interespecífica. Tenemos comunicación intraespecífica cuando hay interacciones entre padres e hijos, reconocimiento entre padres y crías, o el pedido de alimento de las crías hacia los padres. Tenemos comunicación intraespecífica cuando los machos realizan despliegues sexuales, cuando los machos, digamos, tienen caracteres sexuales secundarios, que de alguna manera están informando a la hembra la calidad de esos machos. Tenemos transferencia de información cuando se producen cantos de alarma ante predadores, o cuando hay información de fuentes de alimento, ya sea transferencia de información pasiva o activa, como podría ser el caso de la danza de las abejas. Tenemos comunicación intraespecífica cuando hay conflictos, ¿no? Cuando vimos el tema de contiendas progresivas, bramido en ciervos, que ayuda a resolver un conflicto, vocalizaciones de contacto, acicalamiento mutuo, o, como les decía, comunicación interespecífica, por ejemplo, el aposematismo, que es, entre comillas, una advertencia a los depredadores de que esa presa es no palatable. Juan Carlos, Sí, perdón, hay un chico que quiere entrar, Daniel Bravo. a ver un segundo. Listo. Tenemos también comunicación cuando un depredador manipula a la presa, o cuando un pichón parásito manipula a los padres de la especie hospedadora. O sea, vamos a ver que, digamos, en esos casos no hay beneficios para el emisor y el receptor, sino solamente para el emisor. Y hoy vamos a hablar en una primera etapa un poco de los distintos canales
a través de los cuales se puede dar la comunicación: canal visual, canal auditivo, canal químico, canal... Voy a hablar fundamentalmente del visual y del auditivo, mencionar brevemente el químico, el táctil. El eléctrico está bastante restringido. Y como les decía, la comunicación puede implicar beneficios mutuos para los individuos que interactúan, y eso es lo que se llama comunicación verdadera, o beneficios para uno y costos para el otro. Entonces, como les decía, la comunicación involucra al menos dos individuos, un emisor y un receptor. El emisor es el que produce la señal que contiene información. La señal es transmitida a través del ambiente, es detectada por el receptor, y el receptor usa esa información para tomar una decisión. Esa respuesta del receptor puede afectar el fitness del receptor y del emisor, ¿no? Y en ese caso es lo que llamamos comunicación verdadera, donde tanto emisor como receptor se benefician en promedio por ese intercambio de información, o no. En la comunicación manipulativa, el emisor se beneficia y el receptor se perjudica por ese intercambio de información. Y vamos a ver los problemas que tiene la comunicación manipulativa. Entonces, esto de alguna manera muestra en forma gráfica lo que les decía recién, los tres componentes, digamos, o los dos componentes en realidad de el sistema de comunicación es un emisor y un receptor. Hay una señal que se transmite a través del ambiente y esto afecta, digamos, el comportamiento del receptor, ¿no? Estos son los casos clásicos en donde la comunicación ocurre en díadas, donde hay un emisor y un receptor, pero puede haber casos en donde haya tríadas, donde haya un emisor y dos receptores, o tríadas con dos emisores y un receptor. Vamos a ver ejemplos de díadas y tríadas, especialmente en los casos de comunicación manipulativa. O puede haber redes donde haya uno o varios emisores y uno o varios receptores. Y podemos tener incluso casos donde el emisor es al mismo tiempo receptor, que serían los casos de ecolocación o electrolocación, donde el que emite, a su vez, recibe esa señal modificada, digamos, por el medio. Entonces vamos a... yo hablé de señales sin definir señales. ¿Qué es una señal? Bueno, es una característica, ya sea comportamental, fisiológica o morfológica, que fue modelada o es mantenida por selección natural o selección sexual, y que se utiliza para transmitir información entre organismos, ¿no? Y para que evolucione la transmisión de información, para que una señal, digamos, se transforme en algo que transmite información, tiene que conferir alguna ventaja al emisor. En principio debería conferir alguna ventaja al emisor. Y acá tienen ejemplos de señales. Aquí la señal no es el dedo, sino esta zona de la nariz, que es un carácter sexual secundario que provee información a la hembra sobre las características de este macho. En este caso, esta es la señal. Estas plumas, que son de alguna manera equivalentes a las plumas de un pavo real, el macho, esta es una especie de tiránido que se distribuye en Bolivia, en zonas de Bolivia y sur de Perú. Esto, digamos, es parte del despliegue que realizan los machos al momento de cortejar a una hembra, y esto, bueno, de alguna manera fue seleccionado para transmitir información sobre la calidad de esos machos. Ahora, tenemos casos ambiguos. Nosotros hablamos del largo de la cola en algunas especies de aves como un carácter sexual que le indicaría a la hembra la calidad del macho. Ahora, esa cola en realidad evolucionó para el vuelo. Ahora, hay una parte de la cola
que fue modificada para cumplir otra función que es comunicación. Bueno, señal sería cuánto se modificó ese carácter para transmitir esa información, o sea, cuánto se aparta ese carácter del óptimo utilitario. Entonces, voy a un ejemplo de señales morfológicas, ¿no? Acá lo que tienen son distintos tipos de colas exageradas en aves, ¿no? Donde del lado izquierdo tienen la cola cerrada, del lado derecho tienen la cola abierta, o sea, estamos hablando de las plumas de la cola, y bueno, hay colas graduadas, hay colas que terminan en punta, o este otro tipo de cola más característica de golondrinas. Entonces, hay una parte de la cola que está proveyendo sustentación, o sea, que cumple funciones aerodinámicas. Esa sería, digamos, lo que evolucionó por selección natural. Ahora, hay una parte de esa cola que no cumple funciones aerodinámicas, y esa desviación del óptimo utilitario, que fue aquel seleccionado por selección natural, la desviación de ese óptimo utilitario sería lo que nosotros consideramos señal. Otro ejemplo de señal, en este caso, comportamiento. ¿Alguno de ustedes habrá visto alguna vez algún documental de algún parque nacional en África, en donde hay gacelas de Thompson que están haciendo un comportamiento que es saltar en el mismo lugar, ¿no? Este comportamiento se llama stotting. Y durante mucho tiempo, bueno, se preguntaban qué función cumplía ese comportamiento. Y una bióloga inglesa, Claire Fitzgibbon, que puso a prueba la hipótesis de que en realidad ese comportamiento era un mecanismo de comunicación entre la presa y el depredador, donde la presa estaba informando al depredador que estaba en muy buena condición física y que de alguna forma intentar capturarla era un ejercicio inútil. O sea, nuevamente, no estoy diciendo que en el cerebro de la gacela de Thompson esté esto, sino que gacelas de Thompson que tienen este comportamiento reciben menos ataques en promedio que las que no tienen este comportamiento, porque de alguna manera se estableció un mecanismo de comunicación donde la presa decodifica ese comportamiento como una baja probabilidad de capturar y redirige su ataque a presas que saltan menos. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue poner la prueba esta hipótesis en forma correlacional, y lo que vieron es que en general las que tenían mayor duración de este comportamiento escapaban a los ataques, mientras las que tenían una menor duración de ese comportamiento eran capturadas. Lo que faltaría acá es mostrar que reciben menor número de ataques para que efectivamente podamos decir que esto está funcionando como comunicación entre la presa y el depredador. Entonces, voy a hacer un poquitito más complejo, dando otros componentes del sistema de comunicación. Ya hablamos del emisor, otra, digamos, sinónimos que se utilizan es generador o actor, que es el individuo que transmite la señal, y por otro lado tenemos al receptor, o detector, o reactor, que es el individuo cuya probabilidad de comportarse de una forma determinada se modifica por la señal, ¿no? Y como dijimos antes, los receptores pueden ser de la misma especie o de otra especie. Hablamos de señal y dijimos que señal es la acción o la característica que pareciera estar diseñada para modificar el comportamiento del receptor. Y acá tenemos señales que las podríamos considerar estados, por ejemplo, la coloración del plumaje, y hay otras señales que podríamos considerarlas eventos, como vocalizaciones de alarma, ¿no? Tenemos casos más intermedios, como puede ser liberar una feromona, que es un evento que se prolonga en el tiempo, ¿no? O sea, esta distinción
blanco-negro entre estados o eventos, como habrán visto ustedes, bueno, es un poco arbitraria. Ahora, algo que hasta ahora no mencioné explícitamente es ¿qué es una clave? Bueno, una clave es una acción o característica que influencia el comportamiento del receptor, pero que no fue diseñada para este fin. O sea, correlaciona con una condición de interés, pero no evolucionó para proveer información. Por ejemplo, el tamaño corporal da información respecto del posible desenlace de una contienda, pero el tamaño corporal no evolucionó para informar al receptor del posible desenlace de una contienda. Un mosquito utiliza concentraciones de dióxido de carbono para detectar a un hospedador. Pero las emisiones de dióxido de carbono no evolucionaron para proveer información al mosquito. O sea, bueno, en esos casos estamos hablando de claves y no señales. Canal o modalidad es el sentido que estamos utilizando para detectar la señal. Y obviamente los sentidos más comunes para nosotros son vista, oído, olfato, gusto. Para nosotros, menos común es vibración, tacto hasta cierto punto, electricidad. Eso es lo que llamamos canal o modalidad. Ahora, la transmisión de una señal, digamos, visual o una señal auditiva o una señal olfativa puede ser, digamos, a través del agua o a través del aire. O sea, y ahí estamos hablando de medio. Medio es el medio a través del cual se transmite la señal, ¿no? Por ejemplo, el canto de anfibios, de aves o las vocalizaciones de mamíferos se transmite a través del aire, las vocalizaciones de ballenas se transmiten a través del agua, las vibraciones de ciertos roedores, o sea, tuco-tuco, por ejemplo, se transmiten a través de la tierra. Contexto es el entorno en el cual la señal se transmite y se recibe, y ruido es la actividad de fondo del canal y que de alguna manera es irrelevante a la señal que está siendo transmitida. O sea, en una señal auditiva, ruido es el sonido de fondo que hay en el ambiente. En una señal visual, ruido es la luz ambiental que puede favorecer o no la transmisión de esa señal. Tipos de señales, ¿no? Nuevamente, esta es una clasificación y como toda clasificación tiene zonas grises, pero podemos hablar de señales discretas o digitales. El caso más claro sería, por ejemplo, pulsos de luz de una luciérnaga, ¿no? Y estas señales, que básicamente funcionan on y off, ¿no? Solamente pueden modularse en frecuencia. Mientras que otro tipo de señales, que las llamamos señales graduadas o analógicas, pueden transmitirse con una intensidad y complejidad variable, ¿no? Y esto en general, esta variación en cómo es transmitida la señal, está relacionada con el estado motivacional del emisor, ¿no? Por ejemplo, las vocalizaciones pueden tener mayor o menor intensidad, mayor o menor frecuencia, una señal química, digamos, por ejemplo, hormigas que liberan sustancias de alarma, pueden liberar mayor o menor cantidad de sustancia en función del grado de perturbación que experimentan. En ese caso, estas señales pueden modularse, digamos, tanto por intensidad como por frecuencia. Y luego tenemos también que puede haber señales que utilicen más de una modalidad. Yo acá les pongo un caso, un ejemplo extremo, donde, por ejemplo, las polillas utilizan 3 canales, dependiendo del receptor, ¿no?
utilizan coloración aposemática para las aves, utilizan sonido para los murciélagos y utilizan señales químicas, ¿no? O sea, la no palatabilidad para ambos predadores. O sea, de alguna manera están utilizando 3 canales de comunicación: el acústico, el visual y el gustativo, para transmitir información a los depredadores. Aquí un ejemplo de una señal multimodal que vimos cuando fue la clase de selección intersexual. Ustedes recuerdan esta especie de urogallo que realizaba un despliegue que lo llamábamos strut, en donde el macho lo que hacía era inflar, digamos, esta bolsa, exponer una parte desnuda, una parte sin plumas en la bolsa, y luego emitir una vocalización en el momento en que subía esta bolsa e inflaba la bolsa. Entonces, básicamente lo que está utilizando son 2 canales, un canal visual y un canal auditivo. De forma semejante, cuando nosotros mencionábamos el begging, para informar a los padres el estado de necesidad de las crías, el pichón estaba utilizando 2 canales, uno visual y uno auditivo. El visual era cuánto abría la boca, cuánto exponía de su boca, y el auditivo era la frecuencia con la cual estaba emitiendo vocalizaciones. También podemos decir que era visual cuánto se paraba sobre los tarsos para acercarse más al padre, y en última instancia está aumentando la superficie de su boca. Bueno, acá lo que tenemos es una manera de mostrar gráficamente eso que yo les mostraba en un video. Lo que tienen en el primer gráfico es la altura, expresada como porcentaje de la altura máxima, ¿no? En los 3 gráficos lo que tienen en el eje X es tiempo, en segundos. Esta es la duración de un strut, 3 segundos. Y lo que tienen es cuánto se eleva, digamos, este saco, ¿no? Y lo que pueden ver es que se eleva, se vuelve a elevar, o sea, tiene este movimiento. Aquí lo que tienen es el ancho de la parte desnuda del saco que se expone, y lo que pueden ver es que hay momentos en los cuales se expone más esta parte desnuda del saco, y lo que tienen en el tercer gráfico son las vocalizaciones, el espectrograma de las vocalizaciones. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es cómo funciona este despliegue, donde el macho es el emisor, la hembra es la receptora, y el macho está de alguna manera informando su calidad a la hembra a través de una señal multimodal que incluye un canal visual, ¿no?, con 2 componentes, la altura del saco y cuán grande es la parte desnuda de ese saco, y un componente auditivo, que es la vocalización que emite. Entonces, en esta tabla tienen un poco un resumen muy simplificado de características que tienen señales que utilizan el canal acústico, el visual, el táctil o el químico, ¿no? Y lo que estamos analizando es el rango, la distancia a la cual se transmiten, la tasa de cambio, o sea, cuán fácilmente pueden ser moduladas a través del tiempo, la capacidad para sortear obstáculos, cuán localizables son estas señales y cuál es el costo energético de producirlas. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el rango, bueno, una acústica tiene un rango amplio, una visual tiene un rango mediano, una señal táctil un rango corto, una química largo. La acústica tiene una tasa de cambio que puede ser rápida, lo mismo que la visual, lo mismo que la táctil, pero la química no, la química claramente es lenta, o sea, dependen de la difusión de ese compuesto que liberó el organismo.
La capacidad para sortear obstáculos con una acústica es buena, pero una visual es mala. Táctil también es mala. Química es buena. ¿Cuán localizable es? Bueno, una acústica no es muy fácil de localizar, por cómo se va deteriorando la señal a propagarse. La visual es alta, ¿no? La táctil es alta. La química es variable, ¿no? Y el costo energético, bueno, en este caso es alto, en la visual es bajo, digamos, en la táctil es bajo, en química también es variable. O sea, no hay una señal que sea buena para todo, sino que cada señal tiene sus ventajas y sus restricciones. Entonces yo les decía que voy a hablar fundamentalmente de comunicación acústica y comunicación visual. Una señal acústica básicamente es una onda de presión que se transmite a través del medio, ya sea sólido, agua o aire. Y una forma de cuantificar, digamos, esa señal acústica es mediante la frecuencia. O sea, vibraciones por segundo, eso es lo que normalmente conocemos como hertz, o su amplitud, que es cuánto se desvía de los niveles de lo que sería la presión ambiental, y eso es lo que para ello se utiliza una escala de decibeles. Y acá les muestro simplemente algunos ejemplos de rango de frecuencias de distintos mamíferos, ¿no? Nosotros estamos aquí, el rango de frecuencia de un humano, la frecuencia inferior que nosotros detectamos un humano en perfectas condiciones, siempre digo lo mismo, está entre los 20 y los 20.000 Hz, pero en la práctica, digamos, esta capacidad de detectar las altas frecuencias se va perdiendo con la edad, y si ustedes quieren evaluarse, hay muchos programitas en la web que les permiten, digamos, ver cuál es su capacidad de detección. Básicamente el programa lo que hace es emitir un sonido que va aumentando de frecuencia, y hay un momento en el cual ustedes dejan de escucharlo, y en la pantalla lo que tienen es la frecuencia en hertz. O sea que perfectamente pueden ver si están en los 20.000 o más probablemente en los 16, 17.000 o en algunos casos en los 12, 13.000 o menos. O sea, lo que se pierde con la edad es la capacidad de detectar las frecuencias altas. Los gatos tienen un rango más amplio, detectan hasta 60.000 Hz, perros 45.000 Hz, una lechuza tiene un rango menor, pero bueno, si nos vamos a murciélagos, estamos entre los 2.000 y los 200.000 Hz, o para el caso de marsopas, también hasta 150.000 Hz. O sea, todo esto entra en el inaudible, nosotros no detectamos estas frecuencias, o sea, y esto nuevamente muestra que, bueno, existe comunicación más allá de nuestra capacidad de percepción, ¿no? O sea, una de las cosas que yo siempre enfatizo es que uno tiene que, cuando está estudiando comunicación en una especie, tiene que conocer cómo es el sistema sensorial de esa especie, para ver, digamos, si algo que nosotros no escuchamos o no vemos puede estar transmitiendo información, ¿no? Y cuando digo no escuchamos o no vemos, doy pie para entrar en lo que es comunicación visual. Así como les decía que el sonido era una onda de presión que se propagaba a través del medio, bueno, la luz es una forma de radiación electromagnética que puede propagarse a través del medio o puede propagarse en el vacío, a diferencia del sonido, que no se propaga en el vacío. En el caso de la luz visible, aquí lo que tienen en este gráfico es un poco el espectro de radiaciones electromagnéticas desde mayores frecuencias a menores frecuencias, y desde longitudes de onda muy pequeñas hasta longitudes de onda muy grandes. O sea, lambda es la longitud de onda, y nu es la frecuencia. Y fíjense que dentro de este enorme espectro que va
desde longitudes de onda de 10 a la menos 16 metros a 10 a la 8 metros. ¿No? Estamos hablando de 24 órdenes de magnitud. Lo que es la comunicación visual ocurre en esta banda muy, muy estrecha que va desde los 400 a los 700 nanómetros. O 0,4 a 0,7, 10 a la menos 6 metros, micrómetros. O sea, y acá tienen lo que es el espectro visible. El espectro visible para nosotros, para los humanos. Nosotros tenemos lo que se conoce como visión tricromática. Tenemos 3 tipos distintos de conos que tienen máxima absorbancia, uno en el azul, lo que se conoce como azul, que está en los 400, 450 nanómetros, otro en el verde, que está en los 550 nanómetros, y otro en el rojo, que está más cerca de los 600 nanómetros. Este es el espectro visible para los humanos, en realidad por ahí un poco menos de 700 nanómetros, pero este espectro visible difiere entre especies. Por ejemplo, si nosotros vamos a las aves, lo que tenemos es que el espectro visible se extiende hasta los 350 nanómetros, lo que se conoce como el ultravioleta cercano. O sea, tienen un cuarto tipo de cono con una máxima absorbancia en el ultravioleta. Los insectos tienen también visión tricromática, como nosotros. Hay algunas especies que tienen visión dicromática, digamos. Entonces, para el caso de aves, en realidad aves, reptiles y peces, lo que tenemos es 4 conos. Además están los bastones, que es una estructura que detecta muy bajas intensidades de luz. Pero los bastones no permiten apreciar color. Pero los conos, tenemos, en las especies de aves, tenemos 4 tipos de conos. Tenemos un cono que tiene una máxima absorbancia en los 370 nanómetros. Esto para nosotros no existe. Nosotros somos ciegos al ultravioleta cercano. Otro cono similar al nuestro en 445 nanómetros, otro en los 500 nanómetros y otro cerca de los 600 nanómetros, que serían el UV, el azul, el verde y el rojo. Y además, digamos, lo que tienen algunas especies es conos con una gota de aceite que contiene carotenoides, que es un tipo de pigmentos, que actúan como filtros, reduciendo el espectro de longitudes de onda que llega al pigmento visual. Y esto aumenta el número de colores que se pueden diferenciar. O sea, el sistema visual de las aves es bastante más sofisticado que el sistema visual de los mamíferos. Y esto está bastante bien estudiado de cómo se llegó a esto. Esta es una filogenia muy simplificada, pero básicamente lo que muestra este árbol filogenético es que hubo una duplicación temprana del gen de la opsina, ¿no? Y esto produjo, digamos, lo que son conos con pigmentos sensibles a longitudes de onda corta, o sea, lo que está más cercano, digamos, longitudes de onda larga, estos serían sí, esto es longitud de onda larga y longitud de onda corta. A su vez hubo otra duplicación que dio lugar a los pigmentos, digamos, que son sensibles al violeta, ultravioleta, digamos, y longitudes de onda media, y a su vez otra que dio lugar a los bastones. Rods es bastones. O sea, nuevamente, esta es una filogenia muy simplificada, pero básicamente muestran que hay un origen evolutivo común de un gen de opsina que fue duplicándose y modificándose para ser más sensible a distintas longitudes de onda o a bajas intensidades lumínicas en el caso de los bastones. Entonces,
¿Qué característica tiene una señal visual? ¿No? La mayoría de los seres vivos utilizan la reflexión de la luz solar para producir señales visuales. Son muy pocas especies las que producen su propia luz, a eso lo llamamos bioluminiscencia, y esto generalmente está presente en ambientes marinos a grandes profundidades donde no hay luz, ¿no? Y hay un mecanismo bastante común de bioluminiscencia. Si a alguno le interesa, le puedo dar bibliografía. Ahora, a diferencia de las señales acústicas, el emisor de una señal visual tiene bajo control de las características de esa señal. O sea, un individuo que tiene un plumaje o una coloración en la piel determinada, puede intentar ocultar, ya sea con alguna otra parte del cuerpo, digamos, esa coloración, pero tiene una baja capacidad de control si lo comparamos con una señal acústica. Entonces, ¿qué características tiene una señal visual? Bueno, tiene intensidad o brillo, ¿no? Esto es una indicación de qué cantidad de luz se refleja. O sea, ahora vamos a ir en más detalle. Hoy para estudiar señales visuales lo que se utiliza es espectrofotometría de reflectancia, donde básicamente lo que uno hace es, con un espectrofotómetro, medir la luz reflejada en las distintas longitudes de onda, desde los 300 nanómetros a los 700 nanómetros, y eso nos da una medición objetiva de qué está reflejando ese objeto. Bueno, la integral de ese espectro de reflectancia sería el brillo, o sea, cuánto es reflejado. O sea, los pigmentos lo que hacen es absorber ciertas longitudes de onda, y lo que nos absorben se refleja, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, un caroteno, que implica que nosotros veamos algo rojo, es un pigmento que está absorbiendo longitudes de onda en el azul y en el verde, y refleja el rojo, por eso nosotros lo estamos viendo rojo. Otra característica es qué forma tiene ese espectro de reflectancia, y a eso lo llamamos color. Y ahora vamos a ver que color en realidad es una bolsa que engloba distintas cosas. Patrones especiales que puede tener el color. Esos patrones especiales, si ustedes recuerdan, una coral que presenta, digamos, una serpiente coral que presenta coloración aposemática y presenta bandas negras con bandas rojas y bandas amarillas. Bueno, generalmente lo que estamos hablando es que el tegumento lo que tiene son capas de melanina, que es un pigmento que absorbe las longitudes de onda y prácticamente no refleja nada, por eso nosotros lo vemos como negro, y uno o dos colores adicionales, en el caso de amarillo y rojo serían carotenos. Esos generan patrones espaciales, y al mismo tiempo podemos tener patrones temporales, donde el individuo, de alguna manera, cubra o descubra parches de coloración con otra parte del cuerpo, o en algunas especies cromatóforos, que son estructuras que se expanden o se contraen y permiten, digamos, modificar rápidamente la coloración. Entonces, yo les mencionaba recién espectrofotometría de reflectancia, ¿no? Y acá les doy algunos ejemplos, ¿no? Yo les decía que el brillo es la cantidad de luz reflejada dentro del rango espectral al cual es sensible ese organismo. O sea, ustedes lo que tienen aquí es un espectro de reflectancia, donde en el eje Y lo que tienen es reflectancia como porcentaje del máximo, y en el eje X tienen las distintas longitudes de onda, que va desde los 350 a los 650 nanómetros, ¿no? Bueno, lo que tienen aquí en la, digamos, el brillo, si tomamos, por ejemplo, este espectro de reflectancia azul, sería, digamos, la integral de esta curva, o sea, cuánto, la superficie que queda por debajo de esta curva, que es qué cantidad de luz se refleja
entre los 350 y los 550 nanómetros. Esto sería el patrón de reflectancia de algo que nosotros percibimos como azul. Esto sería el patrón de reflectancia de algo que percibimos como amarillo, y esto sería el patrón de reflectancia de algo que percibimos como rojo. O sea, brillo es qué cantidad de luz se refleja. Ahora, el tono es la longitud de onda del pico de esa curva espectral. O sea, la longitud de onda que presenta mayor reflectancia, ¿no? Y acá lo que tenemos son tres tonos: azul, amarillo y rojo. Ahora, además del tono, lo que tenemos es el croma, que es cuán saturado está ese color, ¿no? O sea, de alguna forma es cuán angosta es esta curva. Entonces, aquí lo que tenemos son tres tonos distintos, pero que tienen el mismo croma. Aquí lo que tenemos es el mismo tono, verde, con distintos cromas. Un croma alto, un croma intermedio y un croma bajo. O sea, para los tres, el pico de la curva espectral está en el verde. Pero este está menos saturado y este está más saturado. Aquí lo que tenemos es otro ejemplo de tres colores no saturados. Fíjense que no hay un claro pico, digamos. O sea, estamos hablando de tres colores no saturados, pero que tienen distinto brillo. Este tiene menor reflectancia, el marrón, que el gris, que el rosa. O sea, si medimos la superficie que queda por debajo de esta curva, esto es mucho menor que esto, y a su vez menor que esto. Y finalmente tenemos un ejemplo de lo que sería el púrpura o violeta, donde tenemos dos tonos. O sea, aquí lo que tenemos es que hay dos picos de la curva espectral. Entonces, cuando nosotros hablamos de color, en realidad lo que estamos hablando es de cómo es, digamos, el espectro de reflectancia. Estamos hablando de tono y de croma. Mientras que cuando hablamos de brillo, estamos hablando de cuánto se refleja. Y para terminar con esta primera parte, creo que es lo último que queda de esta primera parte, para reflejar luz de distintas longitudes de onda, nosotros utilizamos pigmentos, ¿no? O sea, podemos utilizar pigmentos o podemos utilizar estructuras, la forma del tegumento. O sea, hay colores que son el resultado de pigmentos. Los pigmentos son estructuras químicas complejas que absorben selectivamente ciertas longitudes de onda. Y generalmente, aquellos que disfrutaron orgánica, son cadenas largas o redes de enlaces dobles conjugados, ¿no? Y esto determina que hay electrones que son capaces de absorber ciertas longitudes de onda, principalmente las longitudes de onda corta del espectro visible, que es el azul verde. O sea, lo que estaría por aquí. ¿Cuáles son los principales pigmentos? Bueno, las melaninas, que son sintetizadas por el organismo, o los carotenos, que en general son incorporados por la dieta. Nosotros no tenemos capacidad de sintetizar carotenos, y que producen colores de amarillo al rojo. O sea, cuando digo producen colores del amarillo al rojo, lo que estoy diciendo es que tienen una estructura donde se absorben las longitudes de onda que están entre los 400 y 500 nanómetros y se reflejan las que están arriba de los 500 nanómetros, que es lo que nosotros vemos como rojo. O sea, los carotenos tienen capacidad de absorber longitudes de onda corta, y lo que nosotros vemos son lo que se refleja, que son longitudes de onda larga. El otro tipo de colores que tenemos son colores
lo que se llaman colores estructurales, que tienen que ver con la forma con que la luz interacciona con la nanoestructura del tegumento, ¿no? La luz puede reflejarse y puede reflejarse en distintas partes del tegumento, parte se refleja en la superficie, parte se refleja en una porción más interna, y básicamente eso genera lo que nosotros vemos como distintos colores, ¿no? Las estructuras blancas reflejan la totalidad de la luz, aquellas que tienen colores azules y verdes absorben longitudes de onda más larga y reflejan las más cortas, y, digamos, los colores estructurales tienen que ver con queratina, melanina, que también es un pigmento que junto con la estructura de la piel permite, digamos, generar colores estructurales, y el aire. Y acá tenemos, bueno, ya procesos físicos más complicados de dispersión coherente de la luz, procesos de interferencia constructiva o procesos de interferencia destructiva, si a alguno le interesa. Digamos, hay mucho hecho respecto de cómo es la física de la percepción de los colores. Entonces, esto sería una primera parte de la clase de hoy, que tiene que ver un poco con conceptos generales respecto de comunicación y lo que está subyacente a la comunicación acústica y a la comunicación visual. Si les parece, paramos 10 minutos hasta las 13:05, y luego vamos a la parte respecto de, bueno, en qué casos hay comunicación verdadera, si toda la comunicación es cooperativa, si hay comunicación manipulativa, y un poco, bueno, cómo fue dándose la historia y cuál es la visión actual de cómo se produce la comunicación, más desde una perspectiva adaptativa para el emisor y para el receptor. Así que paramos 10 minutos y yo quedo en línea por si hay alguna duda.